Hay campaña, hay pase de factura contra el Real Madrid después de la famosa carta por el arbitraje, la queja formal del Madrid hacia la Liga por el arbitraje tras aquel partido contra el Español. Bueno, esa es la pregunta que muchos madridistas y algunos no madridistas se hacen a esta hora después de lo que pasó este sábado en el campo de los Asuna, en un partido que el Madrid empata 1 y que deja las puertas abiertas para que Atlético y Barça vayan por la cima de la Liga. Para mí hay cuatro polémicas claras que voy a repasar en este video una por una con algunas ayudas de las imágenes para darles mi opinión de si el árbitro y en algunos casos el VAR toma la decisión correcta y si hay como para pensar que en la mayoría de las decisiones hay un sesgo o hay una inclinación hacia pitar en contra del Madrid. Yo les voy a dar mi opinión, siempre les digo, yo no soy hincha de ninguno y por eso me siento con la comodidad de opinar sin tapujos y sin problemas de lo que pasa en un partido como este. Voy a ir una a una por las cuatro polémicas y hay que comenzar por lo que pasó al minuto 2 de partido. Apenas 2 minutos, menos de 2 minutos de partido y Vinicius va, ataca por el lado que más le gusta, por ese costado izquierdo, llega a línea final, recorta y hay una mano clara en el área. Cuando digo mano clara es que el contacto de la mano y el balón es inapelable, de Alejandro Catena, que va, se barre, producto de la finta, producto del amague, el recorte de Vinicius, y en esa barrida deja estirado el brazo izquierdo y toca la pelota con la mano. Insisto, el toque no está bajo cuestionamiento, es imposible que el árbitro no lo haya visto, incluso el árbitro hace un gesto de que no ha pasado nada, que se siga jugando. Vinicius paró de jugar en ese momento pensando que el árbitro iba a pitar una mano clara. Otra vez, el contacto es claro. ¿Qué pasa aquí? Es un penal muy difícil de marcar o que pocas veces se va a marcar, porque en los últimos años, con el cambio de la regla, este tipo de manos, cuando están sobre el césped, cuando son producto de una barrida y se considera movimiento natural del jugador para barrerse, porque nadie se barre con las manos en la espalda, no se marcan. Ahora, también el árbitro está en la posibilidad de juzgar si realmente esa mano estirada, porque está muy estirada, es producto de ese movimiento o si el jugador hace un movimiento extra, estira la mano de más o la levanta un poco para tocar esa pelota. Si a mí me preguntan, creo que sí está demasiado estirada esa mano. Creo que sí puede haber en décimas de segundo una reacción de Catena de aprovechar esa barrida para evitar que la pelota pase. Pero es muy difícil que el árbitro se anime a juzgar esa intencionalidad en una jugada como esta, en la que comúnmente mano a tierra, balón de por medio, se da por inferido que es un movimiento natural del jugador. Aquí el árbitro no tiene por qué ser llamado por el VAR, porque es una jugada que el árbitro observó claramente el contacto, pero no juzga que hay realmente intencionalidad. Y es, insisto, tan subjetivo que el VAR no puede tomar esto como un error claro y manifiesto como para llamarlo y decirle, ven a mirarla porque hay una intención clara del jugador de tocar la pelota. Veredicto, el árbitro está dentro de lo lógico en su derecho de no marcar penal en esta jugada y el VAR no tiene por qué llamarlo. Siguiente polémica, y creo que es una de las más importantes del partido. Corría el minuto 8 y otra vez con Vinicius como protagonista. El brasileño aparece por el otro lado del campo, va cruzando por el vértice del área y lo tocan. Para mí esto es indudable. John Moncayola lo tropieza. En la imagen no se aprecia un contacto abajo donde va la pelota, pero para mí hay un contacto en el muslo de Vinicius que sí, el brasileño puede que lo exagere, pero el contacto existe y se tiene que observar en la repetición. Aquí voy a marcar la diferencia con la jugada anterior. En esta el árbitro puede que se le haya escapado ese contacto. Al VAR no, porque es un contacto para mí, si lo ves en la repetición, muy claro en la parte superior de la pierna de Vinicius, que para mí lo desequilibra más allá de que él pueda exagerar la caída. Ahora, ¿por qué el VAR puede no haberlo llamado al árbitro? El VAR, la única manera de que el VAR para mí no lo llame es que el VAR considere que esta jugada es fuera del área. Si es fuera del área es una falta y el VAR no tiene por qué entrar ahí. El VAR tiene que entrar si considera que fue penal. Por tanto, si considera que fue de la línea para atrás. Hay mucha gente que trajo a colación la jugada en la semana del penal sobre Foden, que le marcan al Madrid. Y sí, es una jugada muy similar porque ocurre en la frontera del área. Si es sobre la línea, recapitulando, se tiene que marcar como penal. Yo la vi sobre la línea
para mí es contacto indudable y sin tener la certeza 100%, porque en estas jugadas no se tiran líneas, es dentro del área. Veredicto, en mi opinión, se tenía que haber marcado el penal. Y si el árbitro no lo vio, lo tuvo que haber llamado el VAR para decirle, esta jugada es dentro del área, parece ser dentro del área, y sí se percibe un contacto. El árbitro no la marca y se deja de marcar un penal para el Real Madrid. Insisto, para mí esta sí es clara. Para mí aquí el contacto es incuestionable y la posición en la que ocurre el contacto a mí me parece que es dentro del área, con lo cual lo debió marcar el árbitro y si el árbitro no lo vio, lo debió llamar el VAR para que la revisara y tuviera ese beneficio de las 2 o 3 repeticiones, que es al final para lo que está el VAR. El VAR no está para arbitrar ni para marcar un penal. El VAR está para decir, quizá no te diste cuenta, pero hay un contacto y es dentro del área. Bueno, vamos a pasar a la siguiente y por la que creo que va a haber todavía más polémica y se va a hablar más de un posible pase de factura al Madrid, porque son esas jugadas donde enteramente va la subjetividad del carácter y la paciencia del árbitro. Es la expulsión a Jude Bellingham, una expulsión que ocurre en el minuto 38 y que toma por sorpresa hasta el director de la transmisión, porque la roja ocurre mientras en la transmisión internacional hay una repetición de una jugada anterior. Y a todo esto, pues nos seguimos preguntando qué exactamente en el diálogo, y eso saldrá seguramente para cuando algunos de ustedes vean este video, ya habrá un reporte oficial del árbitro de qué le dice Bellingham, porque no hay un gesto grosero y no es una acción de juego lo que amerita la roja para Jude Bellingham. En ese momento el partido había sido muy limpio y solo había habido una amarilla para Carlo Ancelotti por protestar, que bueno, también nos da un poco una sensación de cómo venía el árbitro juzgando al Madrid. Bueno, acá es muy difícil dar una opinión porque evidentemente algo le dijo Bellingham al árbitro que no le gustó y el árbitro sacó la roja. Y eso es prerrogativa del árbitro y es muy difícil, insisto, de juzgarlo. Pero, ¿qué precedente voy a poner sin querer con esto decir que Bellingham es culpable? En la semana, en el partido contra el City, lo escuchamos todos, porque se escuchó en la transmisión internacional, un micrófono de la línea de banda captó a Jude Bellingham diciéndole una grosería en inglés muy clara y muy fuerte al juez de línea. Y no es la primera vez que pasa, que Bellingham se refiere dentro del campo con un lenguaje fuerte, que quizá en las ligas donde jugó antes le era permitido o se le pasaba, y en España a lo mejor hay árbitros a los que no les gusta. No quiero decir que repitió eso mismo o que efectivamente le dijo una grosería al árbitro, porque no lo sé, pero existe este precedente. Con lo cual, no se ve bien parado Jude Bellingham. En esta expulsión, pues es meramente decisión del árbitro. Aquí no entra el VAR, aquí no entramos nosotros, porque el árbitro es quien dice hay una ofensa o hay una agresión verbal de parte del jugador. Y la última polémica, que bueno, tiene que ver con el gol que marca el Osasuna vía penal y que es un penal que el árbitro no marca sobre el juego, porque da tiro de esquina, y que el VAR le llama para que corrija. Y acá hay un pisotón de Camavinga sobre Budimir, después de que Budimir intentó un remate fallido. Y acá es otra vez subjetividad, es juicio del árbitro si considera que esa jugada de Camavinga es un pisotón claro y que además interfiere en el remate del jugador. Acá yo creo que el árbitro tiene razón. Bueno, para empezar, creo que el VAR hace lo correcto en llamarlo, porque es una jugada que genera alguna duda. El contacto existe, aun cuando ya haya soltado el balón o ya haya rematado el balón Budimir. Pero claramente la acción de Camavinga y esa barrida que Budimir ve llegar incide en el remate del futbolista de los Osasuna. Incide en cómo remata la pelota Budimir. Y por eso yo creo que el árbitro está en lo correcto en marcar ese pisotón de Camavinga como penal. Otra vez, y ahí me remito a la jugada de Vinicius, Budimir exagera el contacto totalmente. Lo exagera porque el pisotón de Camavinga es bastante leve o llega ya con muy poca fuerza y el jugador se tira con una fuerza desmedida o muestra como si el contacto hubiera sido muy fuerte. Pero esto al final del día no debería incidir en la decisión del árbitro. El árbitro ve que hay un pisotón, hay un contacto de Camavinga y que efectivamente esa barrida tiene una incidencia en cómo remató Budimir, una pelota que se fue ancha, que no llegó a convertirse en gol. Entonces en esta creo que hay que darle la derecha, que hay que darle la razón al árbitro, a Munuera Montero. Son 4 polémicas. Para mí, de estas 4 hay una donde hay un error claro
que termina perjudicando al Madrid, que es esa jugada en la que no se marca penal a Vinicius sobre el vértice. Las demás se podían haber inclinado a un lado o el otro. La de expulsión de Bellingham, hay que irse directamente a lo que pasa o a lo que pone en el reporte del árbitro. El penal de Camavinga es muy marcable y el penal que no le marcan al inicio a Vinicius a favor por esa pelota que pega en la mano del defensor de los Osasuna, es muy difícil que se marquen esos penales. Pero ¿qué opinan ustedes? Yo quiero saber si alguna de esas cuatro les pareció descarada, si les parece que hay realmente un arbitraje sesgado e inclinado en contra del Madrid y si tiene que ver con la queja que hizo el Madrid a inicios de febrero por el arbitraje en el partido contra el Español. Leo sus mensajes atentamente y los espero en el próximo video. ¿Hay campaña contra el Madrid? Dígamelo aquí en los mensajes, en la parte baja, y lo seguimos discutiendo durante la semana porque esto va a traer mucha cola.